Buenas noches, bienvenidos a El Salvador. Una vez más es un placer enorme volvernos a reencontrar y por supuesto que nos acompaña a disfrutar la entrevista 8 en punto. Soy Sergio Méndez. Esta noche tenemos como invitado, ya lo habíamos adelantado, al ministro de la Defensa Nacional, el general David Munguía Payés. Conoceremos cuál es el balance de la gestión al frente de este ministerio con relación a los 2 años de gestión que cumplirá el profesor Salvador Sánchez Serén de cara precisamente a este evento. Vamos a hablar a lo largo y ancho de estas 2 semanas, como ya lo habíamos adelantado y lo hemos estado realizando estas semanas. Conoceremos cuáles son hasta este momento los proyectos más emblemáticos, los desafíos que han realizado y que tendrán de cara al futuro este ministerio que es tan importante y que está hoy por hoy dirigido por el general David Munguía Payés. Y por supuesto también hablaremos sobre las detenciones de las órdenes de captura que giró el fiscal general de República y que ejecutó la Policía Nacional Civil con aquellas personas que están directa o indirectamente involucradas en la denominada tregua. Esta noche, antes, permítanos, acompáñenos, saludamos a quien noche tras noche hace posible el primer segmento de esta, su entrevista 8 en punto, como lo es Banco Agrícola. Y bueno, señores, nos incorporamos en la tribuna acá de entrevistas para darle en estudio la bienvenida al general David Munguía Payés, ministro de la Defensa Nacional. General, un placer tenerlo en su casa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y de Sergio, gala, por supuesto. Un saludo a todos los salvadoreños que nos sintonizan. Y de gala que ha venido esta noche porque estamos próximos a celebrar el Día del Soldado Salvadoreño. Quiero iniciar, general y amigos televidentes, como todas las noches lo hago, con una serie de collages de las noticias más emblemáticas que han acaecido en los últimos días y que muchos tabloides salvadoreños han suscrito dentro de su madera. Acompáñenme rápidamente. Aprueban distribución de 11 millones de contribución especial para seguridad. PNC y Fuerza Armada recibirán bono trimestral de seguridad desde el mes de marzo. Fuerza Armada convoca a reservistas para tareas de seguridad pública. 600 militares conformarán los 3 batallones de la FAES. PNC y FAES lanzan fase de recuperación de territorios en La Campanera. Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos legitima acciones de las Fuerzas Especiales. Fuerzas Especiales de Reacción usarán armas de guerra contra las pandillas. Fuerzas Especiales van tras 100 cabecillas de pandillas. La Fiscalía ha girado este día órdenes de captura. Fuerza Especializada de Reacción destruyen campamentos criminales. PNC y FAES continúan trabajo por la seguridad para restablecer el transporte público de pasajeros en nuestro país. General, vamos a hablar acerca del balance de su gestión y quisiera iniciar con usted preguntándole ¿cuáles han sido los logros que ha tenido su cartera de Estado en este segundo año de gestión del profesor Salvador Sánchez Serén? Por favor. Bueno, yo creo que uno de los logros más importantes es que la Fuerza Armada sigue estando en el corazón de los salvadoreños y hoy por hoy es la institución del Estado que goza de la mayor confianza de la población salvadoreña. Eso lo dicen todas las encuestas. Pero aparte de eso, la Fuerza Armada es una institución multipropósito. En un país como el nuestro, en donde no tenemos suficientes recursos para dotar a todas las instituciones del Estado de lo que necesitan para cumplir su función. No obstante eso, la Fuerza Armada pone en tiempo de paz todo su potencial logístico en apoyo de los planes de desarrollo de nuestro gobierno. Es decir, es bien difícil encontrar una institución del Estado a la cual nosotros no le demos apoyo. Háblese del Ministerio del Medio Ambiente, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Obras Públicas, de Protección Civil, y al resto siempre le damos seguridad. Eso, digamos, es un logro para nosotros importante. Otro es que hemos continuado nosotros con nuestra misión principal, que es la defensa del territorio. En ese sentido, hemos adiestrado una cantidad importante de soldados en su servicio militar obligatorio para que cumplan esta misión. Hemos actualizado los planes de defensa de nuestro país, pero una labor importante que aprecian los salvadoreños tiene que ver obviamente con la seguridad pública.
yo diría que el 80% de nuestros efectivos están empeñados en este momento en apoyar las labores de seguridad pública. Obviamente, el otro 20% que no está empeñado está en adiestramiento básico, individual, que dura 18 meses, preparándolos para la defensa del país, y posteriormente van a formar parte ellos de la reserva activa de nuestra Fuerza Armada. Pero aparte de eso, tal vez vale la pena desarrollar un poco el apoyo que le estamos dando a la seguridad pública. Tenemos varios planes en apoyo a la seguridad pública. Por ejemplo, estamos en 29 municipios, en 9 departamentos, en las zonas que tienen mayor problema aquí en el país. Allí tenemos desplegados aproximadamente 3.100 efectivos. Igualmente tenemos un contingente de aproximadamente 1.300 efectivos que resguardan la frontera de nuestro país. Pero también estamos prestando seguridad a 19 centros penitenciarios. Allí tenemos empleados casi 1.400 efectivos. También estamos colaborando con el Ministerio de Educación en la labor de seguridad de 710 centros penales. Allí estamos empleando aproximadamente 2.300 efectivos. Prestamos la seguridad cerca de los penales y en los alrededores. Y bueno, tal vez más adelante hablamos de la labor que están cumpliendo nuestras fuerzas especiales en el marco de las medidas extraordinarias de seguridad. Perfecto. Y allá quiero ir. ¿Cuál es la contribución que ha dado durante este año, que estamos ya ahorita por finalizar? Porque recuerda usted que cuando cumplió el profesor Salvador Sánchez Serén el primer año, usted nos acompañó en esta su casa, a los planes de seguridad particularmente. Y es que aquí veíamos nosotros en la nota, para que me acompañe más adelante, producción, y sobre la posibilidad económica que se tendría de parte de la Asamblea Legislativa de aprobar todas estas prerrogativas precisamente para el acompañamiento en términos de seguridad, pero en términos económicos. Sí, bueno, obviamente que los planes de seguridad que tiene la Fuerza Armada en apoyo a la Policía Nacional Civil necesitan financiamiento. Por ejemplo, tenemos desde hace aproximadamente 7 años un contingente de reservistas de 6.300 efectivos cuyo pago no aparece en el presupuesto ordinario de la institución armada. ¿Por qué, general? Porque no ha sido incluido. No ha sido incluido, y normalmente estamos recibiendo aproximadamente 23 millones de dólares anuales fuera del presupuesto para el sostenimiento de esos 6.300 efectivos. Posteriormente nos han pedido que reclutemos otros 1.000 efectivos, eso lo vamos a hablar a lo mejor más adelante, que también va a requerir financiamiento. Obviamente que el presupuesto que tiene la Fuerza Armada es un presupuesto bastante ajustado. Tenemos que utilizarlo bien para que nos alcance y no solamente cumplir las misiones que nos da la Constitución política, sino que darle todo ese soporte al resto de instituciones del Estado. General, ¿cuántos militares han fallecido en las labores de seguridad y el respaldo que se le ha dado, si se le ha dado en alguna medida a estas familias? Sí, fíjate que el año pasado tuvimos 64 efectivos muertos. En lo que va del año, en este momento, ya llevamos 10 efectivos muertos. El señor presidente de la República nos autorizó que sacáramos $300.000 del presupuesto del Ministerio de la Defensa Nacional para poder apoyar a las viudas y a los hijos de nuestros soldados que murieron en acciones del servicio, en actos del servicio. Esto lo está manejando la Asociación de Proyección Social de la Fuerza Armada, y hemos beneficiado ya a todas las familias de nuestros soldados que han muerto en actos del servicio, aparte de los seguros que el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada le da a cada soldado que fallece. Es decir,
Hemos dado pensiones a viudas, y si no hay viudas, hay madres, damos pensiones a madres, y estamos dando también becas a los hijos menores de 18 años. Perfecto. Vamos a hacer, señores, la primera pausa. Esto se llama 8 en punto. Al regresar, por supuesto que seguiremos abordando cuáles son los logros que se han articulado, los retos y compromisos, desafíos que han de venir el día de mañana por parte de esta cartera de Estado. El ministro de la Defensa Nacional está esta noche en 8 en punto. Quédese con nosotros. Volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por seguir en sintonía de su programa 8 en punto. El día de ayer, ya lo habíamos adelantado, la Fiscalía General de la República giró una serie de órdenes de captura en contra de personas que supuestamente, directa o indirectamente, están relacionados con el tema de la tregua, y lo hemos manejado así porque hasta este momento el principio de inocencia, todavía consagrado con rango constitucional, sigue vigente. A continuación, para efectos de ilustración, se lo presentamos. El que esas cosas hayan ocurrido son producto de indignación. El jefe de la cartera de seguridad manifestó su rechazo a los hechos que ocurrieron dentro de los centros penales durante la denominada tregua y dijo que no se deben repetir. Por esto reiteró que se están tomando todas las medidas, incluyendo el traslado de los líderes de las pandillas. En este momento estamos precisamente en el desarrollo de medidas de carácter extraordinario. Hay un trabajo muy fuerte dentro del sistema penitenciario. La primera fase de las investigaciones ha dado buenos resultados, pero Ramírez Landaverde dice que es necesario capturar a todos los responsables. Apoyamos el hecho que se continúa la investigación hasta descubrir otros partícipes, otros responsables a otro nivel. Las detenciones que se han realizado permitirán obtener más información y determinar toda la estructura que participó. Porque las personas o algunas de las personas que están detenidas, posiblemente, aunque la investigación es la que va a decir lo correcto, lo que hayan hecho es seguir órdenes, seguir instrucciones. Él fungía como subdirector de la policía en aquella época, pero dice que poco se sabía de estos hechos. Conocíamos de la situación que se producía dentro del sistema penitenciario y la policía siguió en coordinación con la Fiscalía diferentes investigaciones. Sin embargo, aclaró que no se pueden hacer acusaciones a la ligera y se deben esperar resultados concretos. Para Teleprensa Canal 33, Jorge Trillos. Y con esta nota de nuestro compañero Jorge Trillo, que precisamente se presentó en la emisión de Teleprensa este día, la pregunta quizás General Munguía Payés, porque en aquel entonces, cronológicamente, para que el pueblo salvadoreño pueda ubicarse, usted fungió como ministro de Seguridad, pero también más adelante el ingeniero Perdomo. ¿Cuál es su valoración de las recientes capturas por la tregua entre las pandillas? Bueno, yo estoy de acuerdo contigo de que han habido capturas y todavía estas personas no han sido juzgadas. Es decir, la presunción de inocencia está en cada uno de los capturados. Obviamente el peso de las pruebas lo tiene la Fiscalía, quien ha acusado. Yo creo que hay que esperar que todo el proceso termine para poder llegar a conclusiones. Lo único que te puedo decir yo es que en los centros penales toda la vida han habido problemas. Si en este momento vamos a hacer una requisa a cualquier centro penal, seguramente vamos a tener novedades. Vamos a encontrar teléfonos, vamos a encontrar drogas, vamos a encontrar chips y cualquier tipo de ilícitos. Y como te digo, eso ha sucedido a lo largo de todo el tiempo. Por ejemplo, allí se vieron las figuras de una famosa fiesta pornográfica. Sí, bueno, pornofiestas. Esas han habido todo el tiempo. Bueno. Es que mira, en los centros penales, en un descuido te las hacen, ¿verdad? Uno no se puede descuidar. Y es lo que ha pasado a lo largo del tiempo. Bueno, de hecho, general, yo presenté en su momento, cuando salió el video de esta pornofiesta, también que en el pasado, en los gobiernos del Partido Arena, porque yo tengo que homologar, obviamente tengo que ser honrado, también presenté paralelamente videos que se habían
difundido por la BBC de Londres en su momento. Ellos manifestaron que habían venido por invitación y que habían podido ingresar a diferentes centros penales. Yo lo he dicho, hasta ese momento el principio de inocencia no se ha quebrado, se le están haciendo imputaciones de agrupaciones ilícitas, entre otros. ¿Cuál sería en algún momento quizás su criterio? Porque el ministro de Justicia y Seguridad ha dicho ellos nada más reciben órdenes, poco o nada se sabe de este tipo de acciones. A funcionarios, particularmente el señor Rauda, que ya no se encuentra en el ejercicio de este. Usted comulga precisamente del criterio con este funcionario que asevera, primero, que ellos solo órdenes recibían y segundo, que poco o nada se sabe en la administración de estas actividades. Bueno, la verdad es que yo no sé. Hay diferentes niveles de mando en las estructuras de centros penales. Yo no pudiera asegurar, primero no puedo asegurar de que han cometido ilícitos, porque hay un juicio que está en curso. Segundo, a mucha de esta gente yo la conocía y eran gente trabajadora, la conocía de lejos, porque uno de ministro mira de lejos estas cosas, ¿verdad? Yo conocí a muchos de ellos y eran personas honradas y trabajadoras hasta donde yo conocía. Si en algún momento dentro de mi función de ministro yo me hubiera dado cuenta que se hubiera cometido o que se estaba cometiendo algún ilícito, inmediatamente hubiera intervenido. Yo no sé de dónde pudieran venir esas órdenes, porque las autoridades superiores a centros penales nunca dimos ninguna orden de carácter ilegal para que se cumpliera. Entonces, no sé, pudiera ser del crimen organizado, no sé de dónde. Esa es una valoración que hace el señor ministro de Justicia y Seguridad, y yo creo que le falta un poco de explicación a eso, porque es un poco vago decir sencillamente de que se daban órdenes, pero hay que saber de dónde podían venir las órdenes. Muchas personas quizás están haciendo juicios paralelos, y es que tradicionalmente la prensa, ministro, y muchísimas personas en alguna medida quieren quizás ponderar a otras y XY personas. Sin embargo, el señor fiscal general de la República el día de ayer sale al paso diciendo: las órdenes de detención que nosotros hemos girado hasta este momento es porque tenemos la plena convicción de que son personas que han estado ligadas, y en alguna medida, lo tengo que decir porque obviamente a preguntas de la prensa el día de ayer en conferencia de prensa que estuvimos nosotros ahí, él dijo que no tenía hasta este momento ningún elemento o indicio que pudiera en algún momento indicarles inequívocamente que tanto, y lo tengo que decir, su persona o el expresidente Funes tienen algo que ver con este tema. Sí, bueno, mira, primero había que aclarar de que el tema que la gente le llamó tregua es un tema que es un calificativo que nosotros no lo aceptamos. Nosotros apoyamos un proceso de pacificación, que es lo que en realidad estaba sucediendo en esa época. Y aquí voy a hacer un paréntesis, antes de decir qué sucedía en esa época. El señor fiscal ha dicho que el hecho de intervenir o mediar o tratar de evitar un crimen o más violencia no constituye delito. No constituye delito. Entonces, ¿qué nos dimos cuenta nosotros en esa época? Nos dimos cuenta de que la mayor parte de muertos se daban porque habían enfrentamientos entre barrios que tenían pandillas contrarias. Entonces, operadores sociales intervenían para tratar de evitar esas muertes, esas cadenas de venganza, y obviamente los daños colaterales, que eran grandes, que constituían aproximadamente el 85% de los muertos en esa época. Entonces nosotros lo que hicimos fue apoyar ese proceso, pero para apoyar ese proceso pedimos el concurso de la Organización de Estados Americanos, con las cuales se firmó un tratado para que ellos fueran observadores y garantes de este proceso que nosotros estábamos respaldando o facilitando. La Organización de Estados Americanos se posicionó aquí en el país, estableció una oficina y dejó una persona de enlace que estuviera monitoreando todo este proceso. Entonces, eso es lo que yo te puedo decir.
Esa era la motivación, ¿verdad?, de tratar de disminuir la violencia que se estaba dando entre los barrios donde había pandillas contrarias. Perfecto. Entonces, el señor fiscal ha dicho que eso no constituye ningún delito. Ahora, si alrededor de eso se cometieron ilícitos, ¿verdad?, eso yo no lo sé. Nunca fui informado de un ilícito que pudiera cometer algún funcionario que estuviera trabajando en centros penales. Nunca nos lo reportaron. Por lo tanto, yo sigo presumiendo de que estas personas actuaban y cumplían las normas que se establecen allí para el funcionamiento de los centros penales. Ok, general, por supuesto nosotros también hemos tratado de indagar un poquito y quiero compartir con usted para homologar obviamente parte de lo que hemos encontrado, un video interesante, porque este fenómeno de las pandillas que también se ha tratado de una u otra forma por parte de las autoridades de combatir, no en El Salvador únicamente, sino que también en los Estados Unidos de Norteamérica, en ciertos estados donde en algún momento han como hecho generador y germinado el tema o el fenómeno de las maras. Y a continuación le quiero presentar un video para que usted me comente precisamente, y ustedes también en las diferentes redes sociales, que hemos encontrado un video precisamente de un reportaje que se genera desde la ciudad de Los Ángeles. A continuación. Así es, José, en las últimas horas se han vivido una serie de balaceras que ha puesto en jaque a las autoridades. De hecho, han aumentado los operativos antipandillas. Más de 100 policías están siendo desplazados al sur de Los Ángeles para reforzar la seguridad y frenar la violencia que, según Los Angeles Times, ha dejado solo el mes pasado al menos 39 muertos y decenas de heridos. El mismo periódico asegura que la criminalidad en lo que va del año ha aumentado un 7% respecto al 2014. El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, caracteriza a los oficiales como una fuerza élite, altamente entrenados en operaciones tácticas, como también en relaciones comunitarias. Estos son los oficiales más altos, más talentosos en la ciudad de Los Ángeles. La nueva iniciativa que ayudará a combatir la violencia consiste en realizar programas comunitarios, oficiales que negocian treguas con los cabecillas, monitoreo de actividad pandillera en tiempo real. La policía de Los Ángeles atribuye el repunte de violencia a los constantes enfrentamientos entre grupos pandilleros. Desde enero hasta el mes pasado, la policía contabiliza al menos 185 homicidios. This is sick. Enough is enough. Esta semana la comunidad pidió paz en medio de la violencia. Los vecinos aseguran que lo que viven es una situación de terrorismo doméstico. Están muriendo muchas personas inocentes y pues desgraciadamente los balazos fueron aquí al lado. Con estas nuevas medidas, las autoridades dicen que quieren evitar el mayor número de enfrentamientos entre estos grupos de pandillas. Ok, y esta nota, señores, no estamos hablando de Soyapango, no estamos hablando de La Campanera. Estamos hablando del estado de Los Ángeles, de California, donde muchísimos salvadoreños o connacionales residen. Yo quisiera oír su opinión sobre esto, de un video que de pronto con producción nos encontramos en las diferentes redes sociales. Mira, es interesante porque coincide un poco con el trabajo que nosotros realizamos. Uno de ellos es evitar los daños colaterales. Viste a una madre de familia llorando porque le habían matado a sus hijos en una balacera. Otra cosa importante de rescatar aquí, y que coincide con algunas de las políticas de prevención que nosotros implementamos, es que tratan de evitar ese enfrentamiento entre pandillas por los daños colaterales que genera ahí. Y la otra, que nunca lo llegamos a hacer nosotros, en Los Ángeles, por ejemplo, ellos tienen un grupo de oficiales especializados, operadores sociales, pagados por la policía, que van a tratar de detener las cadenas de venganza y evitar el enfrentamiento entre las pandillas. Nosotros nunca hicimos eso. Lo que hicimos fue dejar el espacio para que otros actores políticos y sociales hicieran ese trabajo que se está haciendo en Los Ángeles, porque nosotros como gobierno no tenemos la política, y no la tenemos ni la hemos tenido, de reunirnos con criminales o gente fuera de la ley. General, tengo que ir a una pausa, pero quizás la pregunta que muchos salvadoreños están esperando: usted
si tuviera la oportunidad nuevamente de apostarle a un diálogo, a un acercamiento, como en el pasado, ¿lo volvería a hacer? ¿Cree que hoy por hoy es la única salida que nuestro país tiene para salir adelante en este tema? Mira, la situación ha cambiado un poco. Hay cosas que son buenas en su momento, pero cuando las situaciones cambian, la respuesta que has dado tú puede ser diferente. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? La criminalidad ha aumentado. El señor presidente de la República ha tomado la decisión de golpear las estructuras criminales, de evitar las comunicaciones y golpear los centros de mando que habían en las cárceles, y eso nos está dando resultados. Es decir, en este momento nuestro gobierno ha dicho no a las negociaciones, ha dicho sí a un plan integral, sí a la prevención y golpear fuerte las estructuras del crimen. Y la Fuerza Armada está empeñado en este momento en esa misión. Ok, esta pregunta se la hago porque muchas personas están hablando en las redes sociales y lo voy a mencionar. Esta entrevista está en el marco del segundo año de gestión, pero por supuesto lo estoy aprovechando al máximo porque muchos salvadoreños están pendientes de esto. Unos dicen, mire, lo que sucede es que bajaron los homicidios, pero aumentaron las personas desaparecidas. Yo quiero nuevamente, antes de irme a una pausa, preguntarle a usted. Yo sé que usted tiene números, yo lo estaba hojeando desde lejos, que usted maneja números. Sin embargo, ¿usted cree, y no estoy hablando del video donde en alguna medida se divulgó a dos miembros del Partido Arena en el marco de la celebración de los comicios electorales que estaban teniendo un acercamiento? ¿Cree usted que en efecto el tema o el plan que en su momento ustedes impulsaron quizás no tuvo el éxito rotundo como se esperaba, más allá de la disminución del 30%, como dice un salvadoreño que nos está sintonizando? ¿Cree usted que la oposición se encargó de que este plan no fuera más allá porque no les convenía políticamente que ustedes en algún momento brindaran algún tipo de resultado? El plan a nosotros en el periodo que estuvimos dio resultados, y de acuerdo a los informes que tenemos nosotros de la Policía Nacional Civil y de Medicina Legal, y aquí los tengo, que son informes oficiales, de ellos. Me encantaría si pudiera mostrarlos a esta cámara, porque obviamente yo estaba viendo desde lejos el informe, puntualmente, sí. Quizás no cifras porque no tenemos mucho tiempo. Sí, ahora el informe nos está diciendo a nosotros acá que en el año 2011, hubieron, déjame ver, aquí 1.267 personas desaparecidas. Y en el año 2012, 612. Aguánteme un ratito. Es decir, que hubo una disminución. Muéstremelo a esta cámara, por favor, general, para que me congelen la imagen y que los salvadoreños puedan ver con nitidez de los puntos de los cuales usted se está refiriendo, por favor. Ok, magnífico, coménteme. Sí, no, aquí la disminución de los desaparecidos entre el año 2011 y 2012 fue del 52%. Y este es un dato que también lo refleja el informe que da Medicina Legal, ¿verdad? No lo que dice la gente. El informe de Medicina Legal también especifica que hubo una disminución en el año 2012 de aproximadamente 600 desaparecidos. Es decir, que muchas cosas se dicen y la gente las repite, pero cuando vamos a los datos duros nosotros, estadísticos, las cosas no son de esa manera. Ok, vamos a otra pausa, señores. Volvemos. Estamos de regreso. Mil gracias, El Salvador, por su preferencia. Seguimos profundizando sobre el tema, ministro, de las diferentes acciones de la corporación policial, que son 400 elementos y 600 personas del ente castrense al cual usted dignamente dirige, que salen a las calles y que el presidente de la República como comandante general así lo ha determinado. Sin embargo, también existen señalamientos del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos sobre violaciones a los derechos humanos por parte de la policía y de los militares también, su opinión. Claro, bueno, mira, solo quería decirte que diariamente estamos teniendo tanto la policía como la Fuerza Armada aproximadamente entre 2 y 3 enfrentamientos diarios. Es decir, nos estamos enfrentando con gente armada que algunas veces anda pistolas, pero hoy la mayor parte de veces nos hemos encontrado con gente que anda fusiles también.
Obviamente nuestros efectivos están expuestos a un gran estrés en este tipo de enfrentamientos, pues hemos tenido inclusive muertos. Pero no obstante eso, lo difícil que es cumplir estas tareas de seguridad pública, nosotros dentro de la Fuerza Armada hemos sistematizado en todo el sistema educativo y de adiestramiento la enseñanza de los derechos humanos. Periódicamente invitamos a autoridades internacionales para que nos vayan a dar charlas, hablamos periódicamente nosotros con nuestros soldados, hacemos énfasis, hemos escrito una cartilla que tiene como 7, 8 páginas, en donde le hemos descrito a cada soldado y le hemos explicado cuáles son las normas de enfrentamiento que ellos deben de respetar y cuáles son los derechos humanos y cuál debe ser su comportamiento a la hora de tener un enfrentamiento armado con grupos, sobre todo pandilleriles en este momento. Y yo creo que los señalamientos que hemos tenido nosotros de violaciones a los derechos humanos son verdaderamente pocos si consideramos el grado de actividad que tiene tanto la Policía Nacional Civil como la Fuerza Armada en contra del crimen. Aquí tengo imágenes de las acciones humanitarias que está realizando la Fuerza Armada. Cuénteme, ¿a dónde se está dando este tema y a qué corresponde? Bueno, mira, esta corresponde a otra actividad importante que realiza la Fuerza Armada y nosotros le llamamos acciones cívicas militares. Esta es una misión que cumple la Fuerza Armada de llevar servicios de salud a los lugares más recónditos del país o a los barrios más pobres donde la gente más lo necesita o donde las autoridades civiles tienen problemas de llegar. Llevamos servicios ginecológicos, odontológicos, pero también ayudamos muchas veces a reconstruir escuelas, a construir centros de salud. En algunas oportunidades lo hacemos nosotros solos como Fuerza Armada y en otras oportunidades en forma combinada con otras Fuerzas Armadas, por ejemplo las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Y ese es el trabajo que hacemos, atender a la gente más necesitada. Perfecto. Hablen un poquito acerca de la participación de la Fuerza Armada en las medidas excepcionales que ha tomado el gobierno y hasta este momento, ¿qué resultado ha tenido, ministro? Bueno, aquí a lo mejor hay que hablar primero de las Fuerzas Especiales o Especializadas de Reacción El Salvador, que como tú lo mencionaste al inicio, están conformadas por 600 miembros de la Fuerza Armada y 400 policías. El componente de la Fuerza Armada es altamente especializado y el de la Policía Nacional Civil igual. Estamos operando nosotros en este momento en aquellas zonas donde hay fuerte presencia de pandillas. Inclusive en algunas de estas zonas hemos localizado pequeños grupos armados que se mueven allí. Ese, digamos, es el escenario ideal para este tipo de fuerzas especiales. Ya hay varias zonas del país en donde estas fuerzas están operando. Obviamente yo no puedo en este momento revelar cuáles son esas zonas, pero sí hemos tenido resultados. En 10 días hemos tenido 8 enfrentamientos en esos lugares y hemos recuperado abundante armamento y munición. Estas fuerzas fueron lanzadas apenas el 20 de abril, es decir, que tenemos aproximadamente 13 días de estar operando. No obstante, en la medida que va pasando el tiempo, nos vamos a ir moviendo a otras zonas y vamos a tener un despliegue total de estas unidades que van a establecer sus bases en el terreno. Inicialmente vamos a operar en áreas rurales, vamos a operar durante largos periodos de tiempo ahí hasta dejar limpias las zonas. Ese, digamos, es el trabajo principal. No obstante, estas unidades especiales también tienen la capacidad de golpear a las estructuras criminales en las zonas urbanizadas.
Perfecto. General, imposible que usted me acompañe esta noche y que yo no hable a usted del tema de pensiones, por cuanto el ITFA, del cual una institución que por muchos años ha brindado un retiro digno a muchas personas que combatieron por la patria en su momento, que juraron lealtad, hoy está más que en riesgo el futuro de ellos con relación a recibir una pensión digna. Hemos visto en el pasado cuando se ha tenido que abordar en la Asamblea Legislativa un refuerzo presupuestario, pero ahora vemos a palabras del ministro Cáceres donde ya no hay plata para este tema. ¿Cómo se va a salir adelante con relación a muchos lisiados, porque así lo voy a llamar con mucho respeto, muchos lisiados de guerra que precisamente dejaron a su familia, fueron a combatir y ahora muy probablemente no van a recibir una pensión? No, van a recibir una pensión. Sí, y ese es un compromiso del señor presidente de la República y del ministro de la Defensa también. ¿De dónde se va a sacar la plata? Bueno, de algún lado la vamos a sacar, pero en este momento, en el marco de las medidas especiales, hay un presupuesto para darle financiamiento a estas medidas especiales de 152 millones de dólares. Ahí se ha incluido 37.3 millones que necesita el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada para terminar de pagar sus pensiones en lo que falta del año. Quiero también aclarar de que hasta ahora no hemos dejado de pagar las pensiones. Este déficit lo tenemos desde el mes de enero y de alguna manera nuestro gobierno se las ha ideado para proporcionar los fondos. Quiero también aclarar que el problema financiero del instituto no es un problema de mala administración, ¿verdad? Es un problema que tiene que ver con el tipo de estructura. Durante la época del conflicto armado que se fundó el instituto, teníamos nosotros aproximadamente 70,000 cotizantes y había una población aproximadamente de 5,000 retirados. Es decir, había una relación casi de 8 a 1, 8 cotizantes por cada persona que estaba retirada. Pero la Fuerza Armada fue desmovilizada y se redujo a la mitad y luego se volvió a reducir nuevamente. De tal manera que en este momento y con el tiempo que ha pasado, han pasado 24 años después de que se firmaron los acuerdos de paz, la población de personal retirado ha aumentado y la cantidad de cotizantes ha disminuido. Hoy estamos en una relación de 38,000 cotizantes y 20,000 pensionados. La relación es de 1.8 a 1. Para poder sostener a los retirados, la relación mínima debería ser 6 cotizantes a 1. Ese es el problema financiero que tiene el instituto. Ok, yo quiero que usted me acompañe en un análisis porque obviamente yo hablo con una gran cantidad de personas, con todos y con nadie a la vez. Y muchos me han planteado lo que usted me dice. Mire, nosotros teníamos una pirámide, pero esta se invirtió por la gran cantidad de personas y de pronto el número de efectivos de la Fuerza Armada ya no eran suficientes. Había una gran cantidad de personas que se habían retirado y otras que estaban lisiadas y que por lo tanto se les tenía que sostener. Sin embargo, general, otros me han dicho, no es tan cierto todo esto, porque en la reconstrucción, en el segundo año del periodo del partido Arena, el doctor Armando Calderón Sol tomó plata del ITFA para otros elementos como la reconstrucción y no se nos devolvió ese dinero. ¿Qué tan cierto es eso? Bueno, tal vez no es cierto de que el presidente Calderón Sol tomó plata. No, es decir, sí, la administración, semánticamente hablando, no, porque muchos van a entender que él fue, no, pero sí... Y no fue tampoco en la administración del presidente Calderón Sol. Cuénteme. Fue en época de la guerra. Lo que pasa es que los institutos de previsión social de la Fuerza Armada están diseñados para pagar pensiones en un periodo normal. Pero en el periodo de la guerra tuvimos un montón de muertos. Y el Estado en ese momento no tenía dinero para pagarle las pensiones de defunción, ni de sobrevivientes, ni el mantenimiento de los lisiados. Entonces le dijo al instituto, mire, usted hágase cargo en este momento y posteriormente yo le voy a recuperar el dinero. Sí, eso ya no sucedió. Y eso ya no sucedió. Entonces, allí nos comenzamos a descapitalizar. Pero este fenómeno de la inversión, como tú dices, de la pirámide, sí va a dar. Si no se iba a dar en este periodo, a lo mejor se iba a dar 7, 8 años más adelante. Porque
nunca íbamos a estar en la capacidad de sostener durante el tiempo la cantidad de retirados que íbamos a tener con el número de cotizantes. Ok, voy a ir rápido porque el tiempo apremia. ¿Existe un acercamiento del ministro de la Defensa con la tropa? Definitivamente que existe. Esa es una tarea fundamental, ¿verdad? No solamente el ministro de la Defensa, sino que todos los oficiales dentro de la Fuerza Armada tienen que tener un acercamiento con la tropa. Nosotros decimos que hay dos tareas fundamentales de un comandante. Una de ellas es, para nosotros, el cumplimiento de la misión. Y la segunda es velar por el bienestar del personal. Ok, ministro, ¿cómo se siente la Fuerza Armada apoyando un gobierno de izquierda? Bueno, mira, la Fuerza Armada, primero, es una institución totalmente apolítica. Y apolítica partidaria. Es decir, no es que nosotros no entendamos el fenómeno político, ni que hagamos política, pero no hacemos política partidaria. En ese sentido, la Fuerza Armada tiene un compromiso de respetar la voluntad popular del pueblo. El pueblo eligió en los últimos 2 periodos a gobiernos de izquierda, y la Fuerza Armada es leal y va a ser leal a estos gobiernos hasta que terminen su mandato. Una vez termine el periodo del presidente Sánchez Serén, vendrá otro presidente y será a él al que vamos nosotros a apoyar y jurarle lealtad a su gobierno. Ok, actividades de la celebración del Día del Soldado para el próximo viernes, ¿qué se espera? Bueno, mira, esta es una magna celebración. Vamos a dar inicio con alboradas en la mañana, misas de campaña, pero el acto oficial va a ser a las 10 de la mañana en la Escuela Militar, en donde el punto principal del acto es la juramentación de los cadetes de la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios, como símbolo de la juramentación que se va a hacer en otros departamentos de soldados que han estado prestando su servicio militar obligatorio. Okay. Va a asistir el señor presidente de la República y yo aprovecho esta oportunidad para invitar a la población salvadoreña a que acompañe a sus soldados, a su Fuerza Armada que tanto quiere, a celebrarla y asistir a estos actos oficiales que se van a desarrollar a las 10 de la mañana el día 7 de mayo en la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios. Un mensaje a los soldados, ya no nos vamos a ver. Bueno, un mensaje a los soldados por esa labor tan importante que están cumpliendo, sobre todo los que están arriesgando su vida en las misiones de seguridad pública. Pero además de eso, otro mensaje de solidaridad y de apoyo a aquellos soldados expedicionarios que en este momento están fuera del país cumpliendo misiones de mantenimiento de la paz, ayudando precisamente a la paz mundial a través de un mandato de Naciones Unidas. Ok, vamos a una pausa, volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador. Llegamos al final de la entrevista 8 en punto. No nos resta más que agradecerle al general David Munguía Payés, ministro de la Defensa Nacional, el tiempo destinado no solamente a estas entrevistas, sino que a la gran cantidad de salvadoreños que están pendientes esta noche. Bueno, para estos salvadoreños que nos están sintonizando, un saludo especial y el compromiso de la Fuerza Armada de seguir cumpliendo con su misión constitucional y convertirse, como siempre, en un pilar fundamental de la democracia aquí en este país. Perfecto. Señores, antes de finalizar, saludamos a la Caja de Crédito de Colón porque es parte activa de la entrevista 8 en punto, al igual que usted. Y no nos resta más que agradecerle. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Soy Sergio Méndez, hoy miércoles 5 de mayo del 2016. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, coméntela mañana. Será hasta mañana en Noche de Análisis de todos los jueves. Pasen muy buenas noches y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.